Hay un detalle en el primer minuto de Hereditary que lo revela todo. El destino de cada personaje, cada muerte, cada colapso, 2 horas antes de que termine la película. No es una pista escondida en segundo plano. No es ese tipo de detalle que solo aparece en la segunda sesión. Está a plena luz, en los primeros 30 segundos, antes de cualquier diálogo, antes de cualquier presentación de personaje. La cámara sale de dentro de la casa en el árbol. Se desliza por el aire de la noche. Cruza el patio. Se sumerge por la ventana del cuarto de Peter y penetra lentamente en la maqueta que Annie construyó, hasta que la miniatura se convierte en la habitación real, a tamaño natural, con Peter durmiendo en la cama. Es un traveling elegante, hipnótico. La mayoría de las personas lo observa como una elección estética, la firma visual de un director que disfruta de planos elaborados. Pero no es eso. Esta cámara no es neutra. Tiene intención, tiene hambre. Lo que estás viendo en ese movimiento es la mirada de Paimon recorriendo el tablero antes de que comience la partida. Es un depredador examinando la jaula con la calma de quien sabe que nadie va a escapar, eligiendo qué pieza romper primero. La casa en el árbol, punto de partida del traveling, punto final del ritual, enmarca toda la película entre 2 visitas de la misma mirada. La apertura y el cierre son el mismo momento. Paimon saliendo para observar en el primer fotograma. Paimon regresando al trono en el último. La familia Graham nunca supo que estaba siendo observada. Hereditario no es una película de terror sobre una familia en colapso. Es el registro de un ritual que estaba en marcha mucho antes del primer fotograma. Cada muerte, cada accidente, cada palabra que escapa de la boca equivocada en el momento equivocado, nada fue al azar. Todo fue ejecución. La película te cuenta eso desde el principio. Solo se asegura de que no te des cuenta mientras está sucediendo. Si ya te has dado cuenta de que algunas películas están mostrando mucho más de lo que parecen a simple vista, suscríbete al canal ahora. Porque cuando comienzas a mirar esos detalles con atención, se vuelve difícil volver a ver de la misma manera. Antes de cualquier evento sobrenatural explícito, antes de cualquier muerte, antes de cualquier señal que el espectador reconozca como horror, la casa de los Graham ya estaba marcada. Esparcidas por las paredes, garabateadas en superficies que la cámara capta de reojo, como si fueran suciedad de fondo de escena, como si fueran el tipo de cosas que se ignoran en un escenario cargado, están 4 palabras: Satoni, Liv, Pandemonium, Sasas. Fueron colocadas allí por Ellen, la matriarca, probablemente durante sus últimos días de vida. Cuando ya no podía actuar abiertamente dentro de esa casa, actuó en silencio. Dejó las instrucciones grabadas en las paredes como quien escribe un testamento en un lenguaje que solo los iniciados pueden descifrar. Una última providencia antes de partir. Una garantía de que la obra continuaría incluso sin ella. Satoni es una palabra relacionada con la necromancia, específicamente con el acto de enviar a los muertos de regreso al mundo espiritual. No es una maldición en el sentido popular. Es una orden. Un comando de tránsito entre planos. Quien la escribe está declarando autoridad sobre el movimiento de los muertos, sobre el flujo entre lo que existe en lo visible y lo que existe al otro lado de la membrana. Liv viene del hebreo. Significa abrir. No una puerta, no una ventana en el sentido físico, un pasaje, un portal entre lo que está manifestado y lo que espera manifestarse. Escribir Liv en una pared es dejar una instrucción. Aquí se abre. Aquí pasa. Pandemonium tiene su definición popular: caos, desorden, confusión. Pero hay una lectura mucho más precisa, preservada en textos que precedieron cualquier diccionario moderno. Pandemonium es el nombre del territorio creado por Lucifer para albergar a las hordas que desafiaron la gracia divina y fueron expulsadas. No es una metáfora de desorden. Es una dirección específica, la capital del infierno. Un lugar real dentro de la cosmología del ocultismo clásico. Y alguien lo escribió en la pared de una casa familiar americana. Sasas es diferente de las demás. No es exactamente una palabra de poder en el sentido de comando o invocación estructurada. Aparece en registros de prácticas comunicativas con entidades, en tableros, en rituales de sesión, y representa una respuesta particular. La respuesta que llega cuando los espíritus han decidido que ya no necesitan esperar a ser llamados. Cuando simplemente han llegado. 4 palabras. 4 instrucciones dejadas por una mujer que sabía exactamente lo que hacía. Una declaración de que ese espacio había cambiado de naturaleza.
que ya no era una casa en el sentido común de la palabra. Era un templo preparado, marcado, abierto. La familia Graham vivía dentro de un ritual y no tenía la menor idea. Para entender lo que Paimon quería de la familia Graham, y por qué ella específicamente, por qué esa línea, por qué esa casa, es necesario entender qué es Paimon. No la versión de cine, no el demonio genérico que sirve de motor para tramas de terror. La versión documentada, la que aparece en los grimorios y en los textos demonológicos clásicos, con una consistencia de descripción que atraviesa siglos y fuentes independientes. Paimon es clasificado como uno de los reyes del infierno, uno de los más poderosos dentro de las jerarquías demoníacas registradas. Y lo que lo distingue de otras entidades de esta categoría no es la brutalidad, sino el conocimiento. Paimon es descrito como el maestro de la verdad, capaz de responder cualquier pregunta que se le haga, capaz de revelar lo que está oculto, de acceder a capas de la realidad que permanecen invisibles para la percepción común. Se le asocia con la ciencia, las artes, la capacidad de transformar materia e intención en algo que lleva un significado más allá de su forma física. Él tiene un aprecio particular por la creación artística, por la habilidad manual, por aquellos que pueden tomar algo en bruto y transformarlo a su imagen. Ahora observa a las mujeres de la familia Graham a través de esta lente y algo se vuelve profundamente perturbador. Él embordaba los nombres de las personas en felpudos personalizados, un detalle que parece folclore doméstico, la abuela que borda, pero que, dentro del contexto de la película, tiene una carga diferente. Bordar el nombre de alguien en un objeto que queda en la entrada de una casa es, en varias tradiciones, un acto de vinculación, de marcar, de declarar posesión o presencia. Annie es una artista reconocida especializada en miniaturas, réplicas a escala reducida de escenarios de su propia vida, incluyendo escenarios que aún no han sucedido. Cuando comienza la película, ella está construyendo una miniatura del velorio de su propia madre, recreando en detalle aquello que aún lleva como un luto fresco. Ella no procesa a través de la palabra o el llanto. Ella procesa recreando, reduciendo, colocando dentro de una caja de vidrio, transformando lo incontrolable en algo que puede observar desde arriba, con distancia y control. Charlie esculpe, manipula objetos, altera juguetes con una precisión que no concuerda con la edad que tiene. En la escuela, cuando debería estar haciendo otra cosa, ella está trabajando en una escultura, una figura que, observada en retrospectiva, es el prototipo exacto de la estatua de Paimon que aparece en la escena final de la película. Charlie pasó toda la película construyendo el trono del ser que la habitaba, sin ser consciente de ello. Las tres tienen un rasgo en común: transforman las cosas en las que ponen las manos. Y ese rasgo, dentro del universo construido por la película, no es una herencia genética en el sentido biológico. Es la marca de una presencia que habitaba esa línea familiar el tiempo suficiente para moldearla. El tema de la manipulación recorre Hereditary en capas simultáneas. Está la manipulación sobrenatural del culto sobre la familia, la manipulación psicológica de Joan sobre Annie, la manipulación técnica del director sobre el espectador, que está viendo un ritual y cree que está presenciando un drama familiar. Y antes de todo esto, más profundo, está la manipulación artística, la capacidad de tomar la realidad y rehacerla, de crear miniaturas de la propia vida y observarlas desde arriba. Paimon no seleccionó a esas mujeres por su talento. El talento era la señal de la selección, una herencia que no provenía de los cromosomas, sino de algo que habitaba esa línea familiar desde mucho antes de que cualquier miembro de la familia pudiera rastrear. Pero Paimon no quería una artista. Quería un cuerpo masculino, y para tener ese cuerpo, el culto necesitaba un plan que atravesara décadas y generaciones. Si estás comenzando a darte cuenta de que nada en esta película fue puesto por casualidad, impulsa este video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando al crecimiento de nuestro canal. Ellen no llegó a Peter directamente. Hubo un intento anterior que la película mantiene en los márgenes. Un personaje sin nombre completo, sin rostro, cuyo destino es narrado en fragmentos, como si la película también estuviera tratando de no mirar directamente aquello. El hermano de Annie, el hijo de Ellen, se suicidó a los 16 años. Antes de morir, dejó registrado que su madre intentaba meter personas dentro de él, que había voces, que había algo siendo empujado hacia adentro a través de medios que él no podía nombrar y que nadie a su alrededor estaba dispuesto a tomar en serio.
lo que todos a su alrededor llamaron esquizofrenia. Ellen lo llamaba preparación. El joven resistió de la única manera que encontró, y el plan tuvo que ser reformulado. Peter se convirtió en el siguiente: hijo de Annie, nieto de Ellen, masculino, de la línea correcta, con la sangre adecuada para recibir una entidad que, según los textos que documentan su naturaleza, tiene preferencia por receptáculos masculinos. Para que Peter existiera, Annie necesitaba existir. Para que Annie fuera quien era, artista, sensible, permeable al mundo espiritual aunque resistente a él, Ellen necesitaba haberla moldeado. Y hay evidencias a lo largo de la película de que ese moldeado fue deliberado, aunque Annie nunca comprendiera su extensión. Cuando Annie revela, en un momento de colapso emocional durante una discusión con Peter, que intentó abortar esa gestación repetidas veces y nunca lo logró, que estaba determinada, que hizo de todo, y que algo siempre lo impedía, la película no solo está exponiendo el peso de una confesión brutal en una relación ya destruida por el duelo, está revelando la presencia de una interferencia que precede cualquier cosa que vemos en pantalla. Una mujer determinada encuentra medios, especialmente en Estados Unidos, donde se desarrolla la escena. Especialmente una mujer adulta, con recursos, con acceso. Annie no encontró medios, porque Peter no era de ella para descartar. Él tenía una función que antecedía completamente su deseo, su voluntad, su dolor. El culto, por medios que la película deliberadamente no explicita, dejando la laguna como espacio de horror, garantizó que esa gestación llegara a su fin, que ese cuerpo llegara al mundo, que ese receptáculo estuviera disponible cuando llegara la hora. Paimon no esperaba a Peter. Lo había encargado décadas antes de que Peter naciera. Joan no apareció tras la muerte de Charlie movida por empatía o casualidad. Ella ya estaba sembrada, infiltrada en el grupo de apoyo que Annie frecuentaba incluso antes del accidente, esperando el momento de máxima fragilidad para activarse. Cuando Annie llegó al punto de quiebre total, después de la muerte de Charlie, después del colapso del matrimonio, después de no poder dormir y no poder dejar de construir miniaturas de escenas que no quería recordar, Joan estaba allí como si fuera suerte, como si el universo estuviera enviando ayuda. El té que Joan sirvió en el apartamento tenía algo dentro. Annie notó una pastilla en la taza demasiado tarde, o decidió ignorarlo porque necesitaba ese consuelo más que la sospecha. Lo que se sabe es que, a partir de ese encuentro, palabras que Annie no quería decir comenzaron a escapar. Ella se tapaba la boca con los dedos después de ciertas frases, como si las palabras tuvieran vida propia, y ella intentara, físicamente, impedir que salieran, como si algo externo las estuviera empujando hacia afuera de ella. La gran discusión con Peter, donde Annie revela que no quería tenerlo, que intentó abortarlo, que preferiría que nunca hubiera nacido, no fue una brutal honestidad generada por el trauma. Fue una operación calculada. Desestabilizar emocionalmente a Peter. Alejarlo aún más de su madre en un momento en que ya había entre ellos un abismo de culpa no verbalizada. Asegurarse de que llegara al momento final completamente solo, sin ancla, sin nadie que pudiera sostenerlo. Un hombre suficientemente aislado, suficientemente devastado, cae más fácilmente. Y lo que cae en un vacío, Paimon lo llena. La película presenta el ritual en cámara lenta, cuadro por cuadro, con la perturbadora generosidad de quien sabe que no vas a verlo mientras está sucediendo. Comienza por el principio, no por el traveling, sino por la primera escena con personajes vivos, el velorio de Ellen. El padre pregunta si el chocolate que Charlie está comiendo tiene nueces. Una preocupación banal de padre. Charlie es alérgica. Parece el tipo de detalle que sirve solo para establecer un rasgo de personaje. Pero la película está haciendo algo más preciso, presentando el instrumento antes de usarlo, no como una pista convencional de thriller, del tipo que solo identificas en retrospectiva, como un gesto ritual. Primero presentas el objeto al observador, luego lo activas. En la escuela, Charlie está distraída durante la clase. La profesora la reprende. Lo que Charlie está haciendo, en lugar de prestar atención, es trabajar en una figura. Una escultura con la cabeza de un muñeco tratando de encajar en un cuerpo al que no pertenece. Una cabeza equivocada en un lugar equivocado. El detalle pasa como un comportamiento excéntrico de una niña. Pero es exactamente lo que sucederá después. El espíritu de Charlie siendo encajado en el cuerpo de su hermano. Una presencia que no pertenece a ese receptáculo, forzada a entrar. La escena de la escuela no es un presagio poético.
Es la instrucción del ritual siendo ensayada inconscientemente por la propia participante. Poco después, una paloma choca contra la ventana de la escuela y cae muerta en el alféizar. Charlie se acerca al animal, toma unas tijeras y le corta la cabeza con una naturalidad que perturba precisamente porque es demasiado natural, casi automática, como si no fuera ella quien decidiera, sino algo decidiendo a través de ella, usando sus manos para ejecutar un gesto que tiene un peso que ella no es consciente de cargar. La paloma es un ave mensajera. Su decapitación por parte de Charlie no es solo un presagio de la muerte de la niña. Es la declaración de que los mensajeros de esta película tendrán todos el mismo destino, que el mensaje que esta película lleva solo puede ser leído después de que la cabeza ha sido separada. En la cocina hay un primer plano de Annie cortando tomates con un cuchillo que baja con fuerza. Luego, un primer plano de las nueces siendo cortadas violentamente. Y el sonido de las nueces rompiéndose es agudo, perturbador, excesivo para lo que la escena requiere. La película está martillando la misma imagen en diferentes contextos, variando el instrumento y el objeto, manteniendo el gesto, corte, separación, división, hasta que llegas a la carretera por la noche y el coche pasa junto al poste, y el siguiente fotograma muestra lo que quedó dentro del vehículo. Y en el poste, si pausas el exacto momento del impacto, está grabado en la madera el símbolo de Paimon. El mismo símbolo visible en los collares de Ellen en las fotos del libro. El mismo que aparece en la portada del grimorio que Annie encuentra más tarde. Grabado en el poste antes, marcando el lugar como quien prepara un altar antes de que comience la ceremonia. La muerte de Charlie no fue un accidente de carretera. Fue una dirección que fue elegida antes de que ella existiera. La fotografía de la película sostiene esto en cada composición. El director utiliza lentes gran angulares y planos con un único punto de perspectiva, que hacen que la casa parezca consistentemente más pequeña de lo que es. Una maqueta, una de esas réplicas a escala que Annie pasa la película construyendo. Cuando la cámara se aleja, los personajes dentro de la casa parecen figuras de plástico dentro de una caja, manipulables, sustituibles, observados desde arriba por algo que está fuera del cuadro. Es la perspectiva de quien ya sabe el resultado antes de que comience el partido. Y en la escena exterior de la casa por la noche, justo después de la muerte de Steve, cuando la cámara muestra toda la propiedad desde afuera. Si miras los bordes del cuadro, las sombras alrededor de la casa, encontrarás decenas de figuras paradas en silencio. Personas desnudas en la oscuridad. Los miembros del culto, esperando. No aparecieron solo en ese fotograma. Estuvieron allí desde las primeras escenas, en las sombras de cada plano exterior, rodeando esa casa desde antes de que supieras que había algo que temer. El culto siempre estuvo presente, siempre observó, siempre esperó el momento adecuado. La familia Graham estaba rodeada desde el primer fotograma, y no había nada que pudieran hacer al respecto, porque no lo sabían. La decapitación no es el horror central de Hereditary, es su lenguaje. Es el alfabeto con el que la película escribe cada etapa del ritual. En diversas civilizaciones antiguas, egipcia, celta, mesopotámica, en tradiciones que existieron de manera independiente unas de otras pero llegaron a la misma conclusión. La cabeza era considerada el receptáculo del alma inmortal, no el corazón, no el espíritu difuso en todo el cuerpo como un concepto vago. La cabeza específicamente, el lugar donde la identidad, la conciencia, la esencia permanente de un ser residía de forma concentrada. Para que esa alma fuera liberada, transferida, enviada a otro plano, forzada a abandonar el cuerpo en el que habitaba, era necesario separar la cabeza del resto. Decapitación, en este contexto, no es solo destrucción, es apertura. Es el acto de forzar una puerta de salida en el receptáculo que ocupa el alma. Para el ritual de Paimon, como se describe en las capas de la película, la decapitación cumple una función técnica precisa. Libera el espíritu de la entidad de un cuerpo que ya no sirve, permitiendo que busque, o sea dirigido hacia, el próximo receptáculo. La paloma es decapitada por Charlie, un niño con tijeras y el gesto automático de quien está siendo guiado. El espíritu ya habitaba en Charlie en ese momento, y el acto fue una declaración de conocimiento ritual, ejecutada por un cuerpo que aún no comprendía lo que sabía. Charlie es decapitada en el poste. El espíritu de Paimon, que había estado operando a través de ella, usando sus manos, utilizando su talento artístico, construyendo a través de ella la estatua de su propio trono,
Es expulsado abruptamente por la separación. Comienza a vagar. Comienza a buscar otro receptáculo. Peter está en el asiento delantero, paralizado. Pero aún no es el momento. El ritual necesita más etapas antes de que Peter esté listo para recibir. El cadáver de Ellen es encontrado sin cabeza. No hay una explicación directa de quién ejecutó este acto o cuándo. La película deja la cuestión deliberadamente abierta. Miembros del culto. Annie en un sonambulismo severo. Charlie ya bajo el dominio completo de la entidad y con un historial establecido de decapitar animales. Lo que importa no es la autoría. Es el resultado. Ellen fue ritualmente preparada. Su cabeza separada es evidencia de que ella pasó por el proceso que la liberó para ser incorporada en la ceremonia final, inclinada en posición de reverencia ante el trono. Annie se decapita en el ático con lo que parece un alambre invisible, flotando en el aire, serena con una serenidad que es lo opuesto de la Annie que conocemos, porque Annie ya no está más dentro de ese cuerpo. Lo que usa su cuerpo para ejecutar el acto final ya había tomado control completo. Y al decapitarse, Annie libera el último obstáculo entre Paimon y Peter. El camino está abierto. El receptáculo está disponible. La estatua, al final, el Paimon a tamaño real que el culto había preparado, tiene la cabeza de Charlie sobre el cuello. No es figurativo, es literal. La niña que pasó la película moldeando y transformando objetos, que cortó la cabeza de la paloma como si fuera algo cotidiano, que construyó el prototipo de la propia estatua en la escuela sin ninguna conciencia de lo que hacía. Ahora es la corona permanente del rey que la habitó. La paloma. La cabeza en el muñeco que no pertenece al cuerpo. Los tomates. Las nueces. Annie construyendo en miniatura un velorio que recrea una muerte. La película utiliza la decapitación como un compositor usa un motivo musical. Introduce el tema temprano, en el registro más bajo, casi imperceptible. Desarrolla en variaciones crecientes. Y resuelve en el clímax con la fuerza de algo que siempre estaba por venir, que siempre fue la única resolución posible para esa progresión. El título de la película tiene dos significados superpuestos, y el segundo es tan aterrador como el primero porque no necesita ningún demonio para funcionar. Hereditario es el ritual que se transmite de generación en generación, el culto de Ellen moldeando linajes, el plan que atraviesa décadas porque las entidades que lo sustentan tienen tiempo que los humanos no tienen. Pero hereditario es también lo que la medicina llama factor genético para trastornos mentales, la transmisión silenciosa, de padre a hijo, de madre a hija, de patrones psicológicos que llegan sin aviso, sin elección, sin la posibilidad de rechazo. El padre de Annie murió de inanición. Una depresión psicótica lo suficientemente severa como para que simplemente dejara de comer y permitiera que su cuerpo se apagara lentamente. Ellen fue diagnosticada con trastorno disociativo de identidad y en sus últimos años presentaba signos progresivos de demencia, lo que la película sugiere que podría haber sido Paimon ocupando cada vez más espacio dentro de ella mientras el resto se apagaba. El hermano de Annie era esquizofrénico. Interpretó la presencia de la entidad como un síntoma. No lo soportó. Charlie presentaba comportamientos consistentes con trastorno de personalidad antisocial. La ausencia de empatía convencional, la relación con la muerte y con los animales, la frialdad calculada de sus gestos. Y Annie sufría de sonambulismo severo, lo suficientemente grave como para que, una noche, casi incendiara a sus propios hijos mientras dormía. La película nunca resuelve si lo sobrenatural y lo psiquiátrico son categorías distintas, o la misma cosa descrita en lenguajes diferentes. Mantiene deliberadamente esta frontera porosa, ambigua y perturbadora. Porque la pregunta no es cuál de las dos capas es real. La pregunta es, cuando heredas algo que nunca elegiste, un gen, una historia, un patrón, una presencia que tu abuela invitó a entrar en casa décadas antes de que nacieras, ¿cuál es, de hecho, la diferencia entre destino y diagnóstico? Peter cargaba todo eso. Cargaba la culpa por la muerte de Charlie con un peso que la película nunca te deja olvidar. Él estaba conduciendo. Dejó que su hermana fuera a la fiesta. No detuvo el coche. Lo que pasó pasó con la cabeza de su hermana en el asiento trasero, y él no miró. No pudo mirar. Llegó a casa en la oscuridad, fue a su habitación, y pasó la noche acostado mientras el cuerpo de Charlie estaba en la carretera. Pero Peter no hablaba de eso, con nadie. Annie estaba en un colapso total, y no podía ser un puerto seguro para su hijo.
Steve quería creer que el tiempo y la rutina reconstruirían lo que había sido destruido, que las familias se recuperan, que el amor es suficiente cuando existe. Los cuatro vivían juntos bajo el mismo techo, y estaban completamente solos. Lo que no se dice entre personas que deberían decírselo todo, se va acumulando en un creciente espacio entre ellas. Y ese espacio, a largo plazo, no queda vacío, se llena. La película expresa esto con una elección técnica única en la escena de la cena. Peter tiene luz práctica en el encuadre. Una fuente de luz que existe dentro del universo de la película, visible en la imagen. Steve también. Annie está en la oscuridad. No hay ninguna fuente de luz en su plano. La composición no es un descuido de iluminación. Es una declaración. En el cine, la ausencia de luz en un personaje en un momento así no es neutral. Es la película diciendo, sin palabras, que esa persona ya ha dejado de estar. Que lo que está sentado a la mesa ya es solo el envoltorio de alguien que murió por dentro antes de que cualquier evento sobrenatural llegara a ella. Peter va por el mismo camino, de forma más lenta. Sin la madre, sin el amigo, sin ningún ancla emocional, se va convirtiendo cada vez más en una cáscara. Y una cáscara, para Paimon, es exactamente lo que se necesita. En la clase de Peter, el profesor discute tragedias griegas. No cualquier tragedia, de forma genérica. Específicamente la historia de Ifigenia, la princesa sacrificada por su propio padre, Agamemnón, a los dioses, a cambio de vientos favorables para que la flota griega partiera rumbo a Troya. Un sacrificio calculado. Una vida ofrecida en nombre de un objetivo mayor, por alguien que tenía todo el poder de elección y eligió el sacrificio. El profesor lanza una pregunta a la clase. ¿Es más trágico que un personaje cause su propia caída por un defecto de carácter, como la ibris de los héroes griegos? ¿O es peor descubrir que la caída estaba trazada desde el principio, que nunca hubo control, que nunca hubo una elección real, que toda la vida fue una serie de movimientos predeterminados en un tablero diseñado por otros? La película no responde directamente, pero responde con todo lo que sucede en las 2 horas siguientes. La familia Graham es Ifigenia, no uno de sus miembros. Todos ellos, en secuencia, cada uno sacrificado en una etapa del proceso. Charlie murió para liberar el espíritu y abrir el camino. Steve murió para aislar completamente a Annie, para eliminar el único punto de estabilidad que aún la conectaba a la realidad. Annie murió para abrir el acceso final, para remover el último obstáculo entre Paimon y el receptáculo que el culto había preparado durante décadas. Y Peter, el último, no murió. Su cuerpo quedó, pero él ya no está dentro de él. El culto, con Joan asumiendo el liderazgo tras la muerte de Ellen, se aseguró de que cada acción de los personajes los empujara en la dirección correcta. Que cada intento de escapar fuera, en realidad, un paso más profundo. Annie intentó quemar el cuaderno de rituales de Ellen para poner fin a la maldición. Las llamas salieron del cuaderno y fueron hacia Steve. Ella intentó alejarse del mundo espiritual, y Joan la atrajo de vuelta con un argumento que Annie no tenía fuerzas para rechazar: la posibilidad de escuchar a Charlie de nuevo. Peter intentó no pensar, no sentir, no involucrarse con lo que estaba sucediendo, y el peso de todo lo que no pensó y no sintió abrió la puerta por dentro. El destino no necesitaba de fuerza bruta, necesitaba de paciencia, y el culto tenía décadas de práctica. Lo que hace que Hereditary sea tan insoportable, no solo como ejercicio cinematográfico, sino como experiencia de visualización, es que la película no permite que ningún momento sea atribuido al azar. Cada elemento encaja. El símbolo en el poste estaba allí antes del accidente. El culto estaba en las sombras antes de cualquier escena externa. Joan estaba en el grupo de apoyo antes de que Annie necesitara ayuda. Las palabras estaban en las paredes antes de que ocurriera cualquier cosa. La casa ya era un templo antes de que comenzara cualquier ritual explícito. No había una línea de tiempo alternativa en la que las cosas terminaran de otra manera. La familia Graham no podría haber tomado decisiones diferentes, porque las decisiones que tomaron, todas ellas, fueron diseñadas por fuerzas que operaban en un nivel al que nunca tuvieron acceso. Eran, como Annie los retrataba en las maquetas, figuras en un escenario construido por otra persona. Y Ari Aster, el director, utiliza el lenguaje del cine para convertir al espectador en cómplice de esto. Estás mirando a través de la cámara de Paimon. Ves los símbolos que los personajes no ven. Te das cuenta de Joan antes de que Annie lo note.
Observas las sombras en los bordes del cuadro. Estás, todo el tiempo, en la posición del observador externo que ya sabe, pero que no puede intervenir, que no puede gritar, que solo puede ver el tablero moverse hacia el resultado que siempre ha estado trazado. Si quieres seguir explorando historias como esta, aquellas en las que cada detalle esconde un significado mayor, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cuanto más profundo vas en estas narrativas, más te das cuenta de que algunas de ellas nunca fueron solo entretenimiento. El traveling que abrió la película termina donde siempre iba a terminar. La cámara salió de la casa en el árbol en el primer fotograma. Fue allí donde comenzó el ritual. Antes de que comenzara la película, décadas antes, cuando Ellen decidió cuál sería el trono de Paimon. Y es allí donde se cierra el ciclo. Peter camina hacia la casa en el árbol después de saltar por la ventana del ático. El cuerpo que avanza hasta allí ya no es el Peter que conocemos a lo largo de la película. Los movimientos son diferentes, más deliberados, más contenidos, con la calma de quien no tiene prisa porque nunca más tendrá prisa. La mirada es diferente. La postura es diferente. Lo que habita ese cuerpo tiene siglos de existencia comprimidos en un fotograma de adolescente. El cuerpo de Annie está allí, curvado en posición de reverencia ante el espacio que sirve como trono. El cadáver de Ellen también, sin la cabeza que fue ritualmente separada, en la posición de quien se inclina ante una autoridad que reconoce como absoluta. Y los miembros del culto, que han estado en las sombras de cada escena externa desde el comienzo de la película, emergen a la luz por primera vez. Coronan el nuevo receptáculo. Proclaman lo que el ritual ha producido. La corona no es simbólica. Es la cabeza de Charlie, colocada sobre la estatua que la propia Charlie construyó a lo largo de toda la narrativa sin saber que lo estaba haciendo. La niña que pasó toda la película transformando materia en forma, que cortó la cabeza de la paloma con la naturalidad de quien ejecuta un acto ritual, que esculpía la figura de un ser que habitaba dentro de ella. Ahora es, literalmente, la corona del rey. El ciclo se cierra con la precisión de un mecanismo que ha sido calibrado durante décadas. Cada engranaje estaba en el lugar correcto. Cada personaje cumplió la función para la cual fue designado, sin excepción, sin desvío, sin ningún momento en que el resultado estuviera genuinamente amenazado. Y la película termina, de la única manera en que siempre podría terminar, con la única resolución que el ritual permitía. Con una pregunta que no es sobre los Graham, es sobre quién está mirando. En la maqueta de tu vida, en esa miniatura que habitas y crees controlar. ¿Quién está afuera, mirando desde arriba, con la perspectiva que tú no tienes? ¿Quién marcó el poste antes de que tú pasaras por él? ¿Quién está en los bordes del cuadro, en las sombras que no miras porque no parece haber nada allí? Hereditario no es una película sobre una familia destruida por fuerzas sobrenaturales. Es una película sobre el descubrimiento tardío de que nunca fuiste el personaje principal de tu propia historia. Que el ritual estaba en marcha mucho antes de que te dieras cuenta. Que el traveling al principio no era estético. Era la mirada de quien ya sabía cómo iba a terminar eso, examinando el tablero una última vez antes de mover la primera pieza.